Esto hará que te pienses siempre. No importa dónde esté, con quién esté o qué esté haciendo, su mente volverá a ti una y otra vez. No porque lo persigas, no porque lo presiones, sino porque sabrás exactamente cómo convertirte en el enigma que su mente necesita resolver. En este video voy a mostrarte, paso a paso, cómo instalarte en sus pensamientos de forma tan profunda que cada vez que intente olvidarte, termine recordándote más. No es un truco, no es un juego, es un arte. El arte de crear intriga, magnetismo y misterio de manera natural, sin perder tu autenticidad. Cuando aprendas a hacerlo, no solo vas a ocupar su mente, vas a despertar en él esa irresistible necesidad de acercarse para entenderte, y mientras intenta hacerlo, se dará cuenta de que no quiere dejar de intentarlo nunca. Así que, como siempre te pido, dale like y suscríbete. Es totalmente gratis para ti y con eso me apoyas muchísimo. Además, si esto te resuena, compártelo con quien sabes que también le puede servir. ¿Listo? Comencemos. El vacío calculado. ¿Cómo ausentarte de forma estratégica para despertar su necesidad de encontrarte? Hay algo que la mayoría de las personas nunca entenderán. No todo lo que une a dos personas ocurre cuando están juntas. Muchas veces, lo más poderoso sucede cuando están separadas. Pero no es cualquier separación. No es un silencio por rabia. No es un «me voy para que me busques» infantil. Es algo mucho más refinado, algo que toca directamente el instinto humano de resolver lo que no entiende. Te lo voy a decir claro. Si siempre estás ahí, siempre disponible, siempre lista para responder. Su mente no necesita pensar en ti. Y cuando su mente no necesita pensar en ti, su corazón empieza a desconectarse sin siquiera darse cuenta. El vacío calculado no es desaparecer y esperar un milagro. Es construir un hueco tan cuidadosamente diseñado que aunque físicamente no estés, tu presencia se vuelva más intensa que cuando estabas delante. Es convertir la ausencia en un recordatorio constante. Mira, imagina a Isabel, una mujer de 50 años, segura, con vida propia, que aprendió a dejar de correr detrás de lo que no vibra con ella. En su relación, Isabel notó que siempre era la primera en escribir, en proponer planes, en llenar los silencios con conversaciones para que él no se enfriara. Hasta que un día entendió que esa sobrepresencia era como dejar la luz encendida todo el tiempo. Al final, se vuelve invisible. Entonces, Isabel decidió probar algo diferente. Dejó de iniciar todas las conversaciones. No se trató de ignorarlo, sino de abrir espacios para que él tuviera que llenar los huecos. Cuando él enviaba un mensaje, ella no respondía de inmediato. Si antes tardaba 5 minutos, ahora lo hacía en 1 o 2 horas, con respuestas que cerraban la conversación de forma elegante, pero no definitiva. Ese espacio hizo que él empezara a notar algo que antes no veía, lo mucho que disfrutaba hablar con ella, y lo vacío que se sentía cuando no lo hacía. El vacío calculado funciona porque activa el instinto de resolución. El cerebro humano odia las incógnitas abiertas. Cuando dejas un espacio con intención, obligas a la otra persona a moverse para cerrarlo. Ese movimiento no lo haces tú, lo hace él. Y allí es donde empieza a invertir energía en ti. Ahora, el cómo es clave aquí. Primero, decide el momento. No lo hagas después de una discusión o cuando estés molesta, porque se sentirá como castigo. Hazlo cuando la conexión esté estable, para que su mente note la diferencia entre tu presencia habitual y tu ausencia estratégica. Segundo, controla la duración. No se trata de desaparecer días enteros, sino de generar microausencias que se noten. Horas en las que normalmente estarías presente, pero ahora no. Tercero, cierra con elegancia. Cuando regreses, no lo hagas explicando por qué estabas ocupada. Simplemente aporta algo valioso a la conversación, como si el tiempo fuera tu aliado, no un castigo. Cuarto, evita el patrón.
No conviertas esta técnica en algo predecible. La fuerza del vacío calculado está en que no sabe cuándo ni por qué ocurre. Y ojo, aquí no hablamos de manipulación, hablamos de equilibrio. Si una persona siente que siempre te tiene al alcance, pierde la necesidad de buscarte. Pero si siente que tu presencia es un privilegio que aparece y se retira con naturalidad, su mente empieza a trabajar para asegurarse de que no te pierda. Recuerda algo. Un vacío real no se siente como abandono. Se siente como misterio. Y el misterio no aleja, atrae. Cuando dominas el vacío calculado, no necesitas decirle que te extrañe. Su propia mente se encargará de hacerlo. Te buscará, no porque lo presiones, sino porque no soporta la idea de que tú no estés donde él quiere que estés. Y lo mejor es que cuando vuelva a encontrarte, sentirá que está recuperando algo que vale demasiado como para dejarlo ir. Prepárate, porque cuando pasemos al siguiente punto, vas a descubrir cómo decir menos para que él piense más. Y eso, combinado con el vacío calculado, es una fórmula imposible de ignorar. La palabra incompleta, cómo decir menos para que él piense más. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Hay algo que muy pocas mujeres comprenden y que, cuando lo aplican, cambia por completo la manera en la que un hombre las recuerda. No tiene que ver con hablar más bonito, ni con usar frases perfectas. Tiene que ver con no decirlo todo. La mente humana odia los finales abiertos. Cuando una historia se corta antes de resolverse, el cerebro queda enganchado, como si algo estuviera incompleto y necesitara llenarlo. Esa tensión mental hace que el recuerdo se quede vivo y cada vez que vuelve a aparecer, crece. El problema es que muchas, sin darse cuenta, hacen lo contrario. Dan todos los detalles, cierran todas las puertas, responden a todas las preguntas antes de que él siquiera las formule. Y así, sin quererlo, eliminan cualquier misterio, cualquier motivo para que él siga pensando en ellas después de la conversación. Te voy a contar algo que le pasó a Marcela, 48 años, separada desde hacía 2 años, con una vida activa y segura de sí misma. Había empezado a salir con alguien que parecía muy interesado, pero después de cada encuentro, notaba que él se enfriaba un poco. Un día, hablando con su hermana, se dio cuenta. Yo siempre termino contándole todo. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo me siento? Hasta le explico por qué me reí en tal momento. Su hermana le dijo algo que le hizo ruido. Si ya le das todas las piezas del rompecabezas, ¿qué va a querer descubrir de ti mañana? Ese comentario fue un golpe, y Marcela decidió probar algo distinto. La palabra incompleta. Esto no es jugar a hacerse la interesante. Es crear espacio en la conversación para que su mente trabaje. ¿Cómo? Muy sencillo. Dejando hilos sueltos, frases que no cierran del todo, comentarios que sugieren algo más, pero que no se explican en ese momento. Ejemplo, si él pregunta, ¿qué hiciste ayer? En lugar de responder, salí con unas amigas al café del centro y después fuimos al teatro, puedes decir, fue una noche curiosa. Me recordó algo que no pensaba hace años. Y te quedas callada. ¿Ves lo que pasa? Su mente ahora está ocupada, curiosa. Quiere saber qué pasó, qué fue eso que recordaste. Y si no lo dices de inmediato, ese hilo queda activo en su cabeza, obligándolo a pensar en ti después. El cómo de esta técnica es clave. Entrena el autocontrol verbal. La tendencia natural es explicar y justificar todo. Antes de responder, pregúntate, ¿realmente necesitas saberlo todo ahora? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Usa frases de doble filo.
Pequeñas expresiones que parecen simples, pero que abren espacio para la interpretación. No es tan fácil de explicar, y menos por mensaje. Te lo contaré algún día, si me acuerdo. Me hizo pensar en cosas que no he decidido si quiero compartir. Siembra imágenes, no datos. En lugar de dar hechos lineales, comparte una imagen que despierte sensaciones. En vez de fui a caminar al parque, di vi un atardecer que me dejó sin palabras. Y no por el cielo precisamente. Ese tipo de frase deja su imaginación trabajando. No cierres la historia en el mismo momento. Si inicias algo interesante, déjalo incompleto. Puedes retomarlo en otro momento. O nunca. La clave es que él se quede con la sensación de que hay más de ti que no ha descubierto. Marcela comenzó a usar esta técnica, y algo curioso ocurrió. Él empezó a escribirle más seguido, a buscarla sin razón aparente, y hasta mencionaba detalles de conversaciones que habían tenido días antes. Ella entendió. Cuando dejas un hueco en su mente, él lo llena con más de ti. Y esto no es solo atracción, es estrategia emocional. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se vive como destino. Si él no es consciente de por qué no puede dejar de pensar en ti, lo sentirá como una fuerza natural, no como algo manipulado. Y eso es exactamente lo que quieres, que tu presencia en su mente parezca inevitable. Ahora, ¿por qué esto funciona tan bien combinado con el vacío calculado del punto anterior? Porque uno activa la necesidad de buscarte y el otro la necesidad de entenderte. Juntos son dinamita. Pero aquí viene la advertencia. No abuses. Si siempre te quedas a medias, él puede sentir que no hay terreno seguro contigo. El equilibrio es mostrar momentos de apertura real para que no se convierta en un juego constante, sino en una dinámica natural. Recuerda, no se trata de ocultar quién eres, sino de presentar tu esencia como un libro que se lee con calma, donde cada página invita a pasar a la siguiente, no a saltar al final. Y quédate, porque lo que vas a descubrir en el siguiente punto es incluso más potente. Cómo romper tu patrón emocional y volverte fascinante, pero sin parecer inestable. Aquí no hablamos de caprichos, sino de un método para que su mente nunca pueda anticiparte. Y eso es adictivo. La imprevisibilidad coherente. Cómo romper tu patrón emocional y volverte fascinante. Hay algo que mata la atracción más rápido que cualquier otra cosa. Y no es la frialdad, ni la distancia, ni siquiera el desinterés. Es la absoluta previsibilidad. Cuando alguien sabe exactamente qué vas a decir, cómo vas a reaccionar y qué harás en cualquier situación, su mente entra en piloto automático contigo. Y aquí está la verdad dura. Lo que el cerebro ya tiene resuelto, deja de obsesionarle. Pero atención, la solución no es convertirte en una montaña rusa emocional, reaccionando de forma caótica para sorprenderlo. Eso no solo destruye la atracción, también genera desconfianza. Lo que realmente funciona, y aquí está el concepto clave, es la imprevisibilidad coherente. Suena contradictorio, pero es la forma más poderosa de mantener su mente en alerta, sin perder tu esencia ni tu estabilidad. Te voy a contar la historia de Lorena, 50 años, una mujer que toda su vida fue predecible en sus relaciones. Era la que siempre contestaba de inmediato, la que aceptaba todos los planes, la que reaccionaba con ternura ante cualquier gesto, incluso cuando no lo merecía. Y aunque los hombres la describían como maravillosa, el interés siempre se desinflaba. Cuando comenzó a entender este principio, lo aplicó con algo muy simple. Cambió el patrón. Si normalmente decía sí a todo, empezó a decir, déjame pensarlo. Si solía mandar mensajes largos respondiendo con detalle, a veces enviaba una frase corta y dejaba el resto para cuando lo viera en persona. Si él esperaba que el sábado fuera su cita segura, ella un día dijo, este sábado no puedo, pero el martes tengo algo mejor en mente.
Lo importante no era el cambio por el cambio, sino que cada variación estaba alineada con un propósito y su valor personal. Esa es la coherencia que mantiene la confianza. Aquí te dejo el cómo aplicar esta técnica sin parecer inestable. Identifica tu patrón actual. Haz memoria. ¿Qué es lo que siempre haces igual? ¿Siempre respondes rápido? ¿Siempre propones planes? ¿Siempre te muestras disponible los mismos días y horas? Esos hábitos, aunque sean amables y amorosos, si se repiten demasiado, se convierten en una rutina mental para él. Introduce variaciones pequeñas, pero significativas. No cambies todo a la vez. Hazlo en dosis. Un día responde más breve de lo normal. Otro día, en lugar de contestar en minutos, hazlo en horas. Si siempre eres tú quien pregunta por su día, omítelo una vez y deja que él lo saque. Cambia la energía del momento. Si él espera un gesto dulce y tú sientes que el momento es para algo más serio, no tengas miedo de mostrarlo. Lo mismo al revés. Si la conversación está tensa, sé capaz de romperla con humor o ligereza. Saca a relucir facetas que él no conoce. La coherencia no es rigidez. Muéstrale que puede ser profunda y reflexiva, pero también ligera y espontánea. Que puedes amar la rutina, pero también atreverte a probar algo nuevo. Cada faceta que no haya visto es una pieza más que su mente querrá encajar. Usa el factor sorpresa en tu favor. La sorpresa no tiene que ser grande para ser efectiva. Un cambio en tu forma de saludar, un plan inesperado, un comentario que rompa la linealidad de la charla. Cualquier alteración sutil que lo saque del guión lo obliga a prestarte más atención. Lorena notó que, a los pocos días de cambiar su forma de interactuar, él comenzó a hacerle más preguntas, a buscarla con más frecuencia, e incluso a mostrarse más cuidadoso con sus palabras. ¿Por qué? Porque ya no podía predecirla. Y lo que no puedes predecir, no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar, no puedes dejar de observar. Aquí está la clave psicológica, que Jung entendería perfectamente. Cuando rompes el patrón sin romper tu identidad, el otro siente que hay un misterio lógico que necesita resolver. No siente que eres extraña o caprichosa, siente que eres compleja. Y la complejidad, cuando se presenta con elegancia, es adictiva. Ahora bien, esta técnica funciona incluso mejor si la combinas con lo que viste en el punto anterior, la palabra incompleta. Si a la imprevisibilidad le sumas conversaciones que no terminan de cerrarse, creas una tensión mental que puede durar días. Su mente no solo se pregunta, ¿qué hará después?, sino también, ¿qué quiso decir con eso? Pero lo más poderoso viene después, porque en el siguiente punto vas a descubrir cómo la señal contradictoria, esa mezcla exacta entre calidez y límites, es capaz de desorientar su ego, encender su interés y al mismo tiempo aumentar tu valor en su percepción. Y créeme, cuando aprendas a usarla, él no tendrá ni idea de en qué terreno pisa contigo, y eso lo mantendrá mentalmente a tu lado. La señal contradictoria. Cómo equilibrar calidez y distancia para que no sepa en qué terreno pisa. Hay un juego psicológico que pocas mujeres dominan y que, bien usado, es más poderoso que cualquier declaración de amor o cualquier gesto de seducción. Es el arte de ser un lugar seguro y al mismo tiempo un territorio incierto. Suena extraño, pero escucha. Cuando un hombre sabe que puede acceder a tu calidez en cualquier momento, sin esfuerzo, sin ganárselo, su cerebro empieza a clasificarte como un recurso garantizado. Y lo garantizado, con el tiempo, deja de generar urgencia. Por otro lado, si siempre eres distante, fría o inaccesible, su mente se cansa de intentar y te coloca en la categoría de imposible o pérdida de tiempo. El verdadero magnetismo está en el punto intermedio, en esa danza en la que él siente que tiene tu interés, pero no tu entrega total, que recibe tu calidez,
pero no sin antes demostrar que la merece. Te contaré el caso de Claudia, 52 años, casada durante 27 de ellos. Siempre fue una mujer dulce, conciliadora, de esas que hacían todo por mantener la paz. Su esposo sabía que, aunque discutieran, al final ella iba a acercarse para resolverlo, para hablar, para tender puentes. Con los años, esa certeza le quitó emoción a la relación. No porque él fuera un mal hombre, sino porque dejó de sentir la necesidad de cuidarla, conquistarla o proteger el vínculo. Lo veía asegurado. Hasta que un día, Claudia decidió probar algo nuevo. En lugar de responder inmediatamente con cariño después de una tensión, se dio espacio. No como castigo, sino como un recordatorio silencioso de que su calidez no era un derecho automático. La próxima vez que su esposo hizo un comentario cortante, en vez de reaccionar con dulzura inmediata, lo miró con serenidad y dijo: «Hablamos después». Se fue a su estudio, puso música y se dedicó a escribir. Horas más tarde, cuando él se acercó, en lugar de mostrarse molesta o fría, lo recibió con una sonrisa y una conversación ligera. Ese contraste, la distancia seguida de calidez, tuvo un efecto inmediato. Él comenzó a medir más sus palabras, a buscarla con más intención, a cuidar esos momentos de conexión que antes daba por sentados. Aquí está el cómo para aplicar la señal contradictoria de forma elegante y coherente. 1. Define tu umbral de acceso emocional. Tú decides cuándo abrirte y cuándo necesitas espacio. No lo hagas como un juego infantil de ahora sí, ahora no, sino como una demostración de autorrespeto. Si algo te incomoda, toma tu distancia antes de volver a dar. 2. Alterna entre mostrar interés y mantener tus prioridades. Si él te llama y puedes responder, hazlo, pero no siempre. A veces, prioriza lo que estés haciendo y respóndele después, sin dar largas explicaciones. Eso le enseña que tu mundo no gira solo en torno a él. 3. Usa el lenguaje corporal como ancla. En los momentos en que estés cálida, haz contacto visual, sonríe, toca su brazo, inclínate hacia él. Cuando marques distancia, relaja la postura, mantén el contacto visual breve, crea un poco de espacio físico. Ese cambio sutil es un mensaje directo a su inconsciente. 4. No expliques de más tus cambios de energía. Si cada vez que te distancias dices, «es que estoy molesta» o «es que estoy ocupada», matas el misterio. La contradicción elegante no necesita ser justificada. Se siente, se percibe, y eso es lo que lo deja pensando. Siempre vuelve con algo positivo. El poder de la señal contradictoria está en que la distancia nunca sea definitiva. Cuando vuelvas a mostrar calidez, hazlo con una energía tan genuina que él sienta que la recuperó. Eso activa en su mente la sensación de logro y lo motiva a buscar más de esos momentos. Claudia me decía que al principio pensó que esto podría parecer manipulador, pero pronto entendió que no lo era. No estaba castigando, estaba redefiniendo el valor de su presencia. Al equilibrar calidez con distancia, no solo reavivó la atracción en su matrimonio, sino que también sintió que recuperó su propia autonomía emocional. Jung decía que el alma humana necesita tensión para crecer. En las relaciones, esa tensión no siempre es conflicto. Puede ser el magnetismo de no saber exactamente qué vendrá después. Y aquí viene lo más importante. Cuando un hombre no sabe si su próximo encuentro contigo será un momento cálido o uno de reflexión silenciosa, su mente se queda enganchada. Busca entenderte, anticiparte, resolverte. Y esa búsqueda constante es la que lo mantiene emocionalmente presente. Pero espera, porque el siguiente punto es, sin exagerar, la coronación de toda esta estrategia. Porque no se trata solo de señales, palabras o silencios. Se trata de escribir la historia que él cuenta sobre ti, de forma que, incluso cuando no estés, su mente siga repitiéndola una y otra vez. Y ahí es cuando dejas de ser una opción
y te conviertes en su narrativa personal. La narrativa invisible. Cómo construir la historia que él cuenta sobre ti sin que te des cuenta. En toda relación, formal o informal, larga o breve, hay una historia que uno de los dos termina contando sobre el otro. No importa si se la cuenta a un amigo, a un familiar o a sí mismo cuando está solo en la ducha. Siempre hay un relato que define lo que eres para él. La mayoría de las mujeres viven esta historia como algo que él inventa, que escapa a su control. Pero lo que nadie les dice, y lo que Jung insinuaba cuando hablaba del poder de la proyección, es que esa narrativa se puede sembrar, moldear y dirigir, sin que parezca que lo estás haciendo. Porque aquí está la verdad. Lo que él siente por ti no depende solo de lo que pasa cuando están juntos, sino de cómo su mente interpreta todo eso cuando no estás. Si tú no tomas un papel activo en esa interpretación, corres el riesgo de que él te convierta en un recuerdo difuso, en una figura plana, o peor, en un personaje secundario en su propia vida. En cambio, si logras que la historia que él se cuenta sobre ti sea tan rica, tan emocionalmente cargada y tan única, no podrá dejar de revivirla. Y cada vez que la reviva, la emoción crecerá. Te contaré la historia de Beatriz, 49 años, divorciada desde hacía 8. Conoció a un hombre con el que sentía una conexión inusual. Pero Beatriz había aprendido algo después de años de relaciones. El interés sostenido no se logra solo estando presente, sino gestionando el recuerdo. Cada vez que estaba con él, en lugar de volcar toda su vida en una charla interminable, soltaba fragmentos. No historias completas, sino escenas. La vez que viajó sola a un país extranjero y terminó cenando en casa de una familia que no conocía. El olor de las bugambilias en la terraza de su abuela. La frase que un desconocido le dijo una vez en un tren y que le cambió la vida. Detalles visuales, sensoriales, que dejaban un hueco para que él se preguntara: ¿y luego qué pasó? Cuando no se veían, Beatriz no llenaba el silencio con mensajes obvios. A veces, enviaba una foto de un café en una taza de cerámica rota con el texto: «Me recordó a algo que me dijiste», o una canción sin explicación. Ese tipo de gestos no eran contenido en el sentido digital. Eran anclas emocionales que lo obligaban a completar mentalmente la escena. Y aquí está el cómo para construir tu propia narrativa invisible. 1. Piensa en escenas, no en discursos. En lugar de contarle tu vida como si fuera un currículum, crea momentos cinematográficos en sus recuerdos, olores, sonidos, imágenes. Eso es lo que se queda pegado en la memoria emocional. 2. Deja cabos sueltos a propósito. No expliques todo. Si cuentas algo, guarda un detalle clave para otra ocasión. Esa falta de cierre es como un capítulo que termina en suspenso. 3. Haz que los símbolos trabajen para ti. Elige elementos que puedan convertirse en tus símbolos. Una canción, un lugar, un aroma. Si cada vez que los vea o escuche piensa en ti, habrás instalado una presencia permanente. 4. No repitas el mismo gesto 2 veces seguidas. Mantén variedad en la forma en que siembras tu historia. A veces un comentario breve, a veces un gesto físico, a veces un regalo simbólico. La diversidad evita que él lo vea como una estrategia consciente. 5. Utiliza la retirada como parte del guión. En la narrativa invisible, no siempre debes estar disponible para reforzar la historia. La ausencia también es un capítulo. Uno que se escribe solo, en su mente, mientras se pregunta qué estarás haciendo. Beatriz me confesó algo que resume este punto mejor que cualquier teoría. No intenté que él me amara más. Intenté que se contara la mejor historia posible sobre mí. Cuando él hablaba de ella con sus amigos, no decía: «Salgo con una mujer muy linda» o «es muy simpática». Decía cosas como: «Hay algo en ella que no puedo explicar». Es como si cada momento que pasamos juntos tuviera un significado más grande de lo que parece. Eso es lo que pasa cuando logras instalarte como un misterio vivo en la mente de un hombre.
No solo piensa en ti, piensa a través de ti. Te conviertes en un filtro emocional para su vida. Y aquí está lo más poderoso. Esta narrativa no desaparece, aunque haya distancia, aunque haya pausas. De hecho, el tiempo puede intensificarla, porque su mente rellena los espacios vacíos con lo que más le impactó de ti. Cuando dominas este arte, dejas de competir con otras mujeres, con su rutina o incluso con el tiempo, porque lo que compite no es la persona presente, sino el personaje que vive en su historia. Y cuando eres ese personaje central, él no solo te recuerda, te necesita para que su propio relato tenga sentido. Cuando entiendes que no se trata de llenar su tiempo, sino su mente, todo cambia. Dejas de desgastarte intentando impresionar en el momento y empiezas a construir algo mucho más profundo. La huella invisible que él mismo se encarga de reforzar cada vez que piensa en ti. La mujer que se convierte en un enigma no lo hace para manipular, sino para preservar su valor y su misterio en un mundo que siempre quiere respuestas rápidas. Aprende a dosificar tu historia, a dejar espacios en blanco, a crear símbolos que te representen. Y verás cómo él se convierte en tu propio narrador, buscando pistas, recordando detalles y deseando más. Jung decía que lo inconsciente busca completarse, y cuando eres esa pieza que parece tener más de lo que él alcanza a ver, su mente no descansa hasta encontrar la respuesta. Pero la respuesta no llega de golpe, llega en oleadas. Cada vez que un recuerdo tuyo lo toca, cada vez que un gesto que dejaste en su camino vuelve a aparecer en su vida. El verdadero poder no está en lo que dices o haces frente a él, sino en lo que dejas vibrando después. Ahí es donde la atracción se vuelve obsesión y donde el interés deja de ser algo frágil para convertirse en parte de su propia historia personal. Y quiero que comentes esto, palabra por palabra, para sellar el mensaje en tu mente. No me haré predecible. Seré el enigma que su mente no deja de buscar. Coméntalo sin falta. Como siempre, me encanta interactuar contigo. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.